Soy Graciela y les voy a hablar sobre la anatomía del pericardio. El pericardio es un tejido fibroso que envuelve por completo al corazón y se encuentra en el centro de la caja torácica. Aquí vemos una vista anterior y otra vista posterior. Sabemos que el corazón tiene 3 capas y asimismo, como el pericardio envuelve al corazón, comprende algunas capas. Son dos, una fibrosa, que es esta en amarillo, que es la capa externa, y una serosa que se divide en dos, en una parietal y en una visceral. La visceral es el mismo epicardio, es una capa que no se puede separar. Y en medio de ellas encontramos el líquido pericárdico. Aquí en una vista de un tejido cardíaco podemos encontrar las 3 capas del corazón y ver también las capas del pericardio parietal, aquí, desde la parte interna, el pericardio fibroso, que es esta parte externa, y el saco pericárdico, que es donde va el líquido pericárdico que ayuda en los movimientos anatómicos del corazón. También encontramos el pericardio fibroso o fibroseroso, que es la suma de la camada fibrosa, que es la camada externa, con el pericardio parietal, que es la camada interna. El pericardio comprende 2 dimensiones, una oblicua que va de arriba hacia abajo y mide 12 centímetros, y una transversal que viene del lado derecho al lado izquierdo y mide de 12 a 14 centímetros. La proyección en el tórax del pericardio viene siendo desde el primer cartílago costal, pasa por el segundo, pasa por el quinto y se une aquí entre el quinto y sexto cartílago costal. Su forma viene como un cono aplanado, adelante y atrás, así como vemos acá representado. Tiene una base inferior o diafragmática que une el pericardio con el diafragma. Comprende 4 caras, una cara anterior, que es esta acá, que es una parte anterior o cardíaca, y una parte superior vascular donde tienen los vasos, los grandes vasos. Y una parte posterior que vemos acá es convexa, se extiende desde el diafragma hacia la arteria pulmonar derecha. Y una cara derecha que es vertical y estrecha, está tendida del diafragma a la vena cava superior, está atravesada por las venas pulmonares derechas. Y tenemos la cara izquierda, que es esta acá, que es convexa, oblicua, por arriba y por atrás. Estas están atravesadas por las venas pulmonares izquierda. Y tiene su vértice aquí por arriba. Vamos a ver qué estructuras encontramos en este vértice. Por adelante encontramos la aorta, la arteria pulmonar, encontramos las ramas de las arterias pulmonares por atrás. En las laterales encontramos la vena cava superior, la vena cava inferior, encontramos las venas pulmonares tanto superior como inferior del lado derecho o del lado izquierdo y del lado derecho. Los medios de fijación del pericardio fibroso son tres ligamentos vertebropericárdicos, esternopericárdicos y frenopericárdicos. Los ligamentos vertebropericárdicos son dos. Uno anterior, que pasa por adelante de la aorta y se une en el pericardio. Otra posterior, que viene del pedículo pulmonar y se une al pericardio. Los ligamentos esternopericárdicos son dos superiores, una anterior y una superior, que se unen del pericardio al esternón en el primer cartílago costal. Y una inferior, que es esta acá, que se une del pericardio al apéndice sifoides. Los ligamentos frenopericárdicos comprenden dos, una anterior, que hace una corona aquí que une al pericardio con el diafragma, y dos laterales, que es una lateral derecha y otra izquierda. Aquí en esta disección anatómica podemos ver el ligamento anterior y los laterales, lateral derecho y lateral izquierdo. El pericardio seroso interno se divide en 2 caras o en 2 capas.
parietal y visceral. La hoja visceral es el propio epicardio, como ya habíamos dicho, es una hoja que no se puede separar. Y la hoja parietal es esta interna. Los espacios pericárdicos son las líneas de repliegue. Son tres, una arterial y dos venosas. Vamos a ver las estructuras arteriales, cómo se envuelven. Se envuelven por la rama izquierda de la arteria pulmonar, pasa por el surco pulmonar, envuelve la aorta ascendente, el callado de la aorta, pasa por la rama derecha de la arteria pulmonar y va por el pedículo derecho venoso, se envuelve por la vena cava superior, por las venas pulmonares tanto superior como inferior, envuelve la vena cava inferior y va sentido el lado izquierdo. En el lado izquierdo se envuelve por las venas pulmonares tanto inferior como superior y sube por la rama izquierda de la arteria pulmonar. El seno transverso, o también llamado de Taylor. Podemos encontrar este seno cuando introducimos el dedo por el tronco pulmonar, pasamos por la arteria pulmonar, así como vemos en esta imagen, por adelante de la aorta ascendente y salimos por la parte posterior de la cava superior. Encontramos este orificio que si colocamos el dedo podemos ver, al igual que esta imagen, encontrar el seno transverso y el seno oblicuo, o también llamado de Heller, tiene 4 límites, uno anterior que se da por la aurícula izquierda, uno por abajo o derecho que se da por la vena cava inferior, otro por arriba o izquierda que se da por las venas pulmonares izquierdas y otra por atrás que se da por la hoja parietal del pericardio seroso, que es esta estructura acá que podemos ver. Su irrigación, bueno, sobre la irrigación, son 2 tipos de irrigación en el pericardio, una parietal y otra visceral. La irrigación parietal se da por las arterias de las ramas de la arteria mamaria interna y otra por la arteria frénica pericardiofrénica, perdón, que son estas 2 estructuras que podemos ver del lado derecho y del lado izquierdo, pero también estas se irrigan por las arterias bronquiales, como vemos acá, las arterias bronquiales, las arterias esofágicas y las arterias frénicas superiores. Su inervación se da por el nervio frénico, tanto como podemos ver aquí el lado derecho, que está inervado, y el lado izquierdo, que inerva todo el pericardio parietal. Y la irrigación del pericardio visceral se da por los grandes vasos. Podemos encontrar las estructuras de la aorta, la raíz de la aorta, el arco de la aorta, el tronco pulmonar. Podemos ver la arteria pulmonar tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Podemos ver la vena cava superior, la vena cava inferior, las venas pulmonares tanto superior e inferior del lado izquierdo, del lado derecho. Podemos encontrar algunas venas en esta pared externa, venas que están representadas en azul y algunas arterias. La inervación del pericardio visceral se da por los plexos coronarios, que como es visceral, y ya dijimos que el pericardio visceral no se puede separar del epicardio, entonces el corazón aprovecha y lo inerva. El corazón recibe inervación simpática y parasimpática del sistema nervioso autónomo. Estructuralmente se divide en 3 partes, los nervios cardíacos simpáticos y vago, los plexos cardíacos donde estos nervios confluyen, la inervación cardíaca propiamente dicha que proviene de estos plexos, que podemos ver aquí los plexos o la inervación simpática y parasimpática representada, que son estos ganglios torácicos que están aquí representados del lado derecho y del lado izquierdo. El pericardio parietal
es sensitivo, siente mucho dolor. El pericardio visceral no es sensitivo, no siente dolor. Muchas gracias.